Hola, soy Miriam Salazar, directora de revista Pedalea, y les doy la bienvenida a este primer webinar que hemos llamado COVID-19 y la nueva movilidad. A partir del último reportaje que hicimos sobre la implementación de ciclovías temporales, quisimos ahondar en las iniciativas y experiencias que se han gestado en otras ciudades latinoamericanas. Hoy tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Paola Tapia, exministra de Transportes y Telecomunicaciones, Arely Carreón, alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México, Belén Valencia, activista e investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, Leo Spineto, cicloactivista y cofundador de visibilizados.org. Para empezar, le doy el paso a mi compañera, la periodista de esta conversación. Daniela, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, hola. Muchas gracias por este espacio. Agradecemos también la contribución de la Fábrica de Medios, a Revista Pedalea, por invitarnos a este espacio de conversación que hemos querido ampliar. Como contaba Miriam, esto comenzó a partir de un artículo donde básicamente nos preguntamos acerca de que mucho hemos escuchado sobre que nada será igual después de la pandemia actual. Entonces nos preguntamos cómo será la movilidad, cómo cada ciudad latinoamericana está afrontando esta crisis sanitaria que nos ha afectado a todos por igual. Y para eso queremos contar con una conversación. Invitamos a Arely Carreón, a Belén Valencia de Ecuador, Leonardo Spineto de Buenos Aires y a Paola Tapia, que nos acompañan para que nos puedan ir contando cuál es la experiencia que cada uno está viviendo en sus respectivas ciudades, cuáles son las medidas que se están tomando actualmente. Aquí les recomiendo a los entrevistados, si quieren, pueden silenciar sus micrófonos para que nos escuchen en la conversación antes de que demos el paso. Y bueno, como les estaba señalando, la idea es que cada uno de los invitados nos pueda contar cuál es la realidad que están viviendo sus ciudades, cuáles son las medidas que están tomando las autoridades para hacer frente en términos de movilidad actualmente, cuáles son las medidas que cada quien considera que deberían tomarse y cuál es la evaluación en aquellas ciudades en las que sí se han tomado algunas medidas. Quiero comenzar con Arely, que fue una de las primeras que comentó nuestro artículo, precisamente porque Ciudad de México hemos leído que quería implementar ciclovías durante esta época, pero al parecer no se está cumpliendo. Arely, cuéntanos qué es lo que está pasando en Ciudad de México. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de charlar. Pues igual que todo el mundo, nosotros tenemos encima esta cuarentena desde el 23 de marzo pasado, y vemos como una de las grandes ciudades de América Latina, pues un desafío importantísimo en términos de movilidad urbana, porque pues precisamente una ciudad de estas dimensiones, tenemos 9 millones de habitantes, 22 millones en la gran Ciudad de México, y sabemos por la información que tenemos que el transporte público es uno de los espacios de mayor contagio, ¿no? De mayor riesgo de contagio. Entonces, desde el casi minuto uno, para nosotros como activistas de la movilidad era clarísimo que la bicicleta podía jugar un papel muy importante, tanto para ayudar a liberar espacio dentro del transporte público como para ofertar una alternativa de movilidad de bajo riesgo de contagio de coronavirus. Entonces preparamos una propuesta lo más profesional que pudimos a una velocidad récord, básicamente, de 130 kilómetros de infraestructura ciclista, específicamente pensada para ayudar a las personas que sabemos que no se iban a poder quedar en casa por el trabajo que realizan y sobre todo también porque tenemos una gran desigualdad también muy común en América Latina, en donde buena parte de la gente pues no tiene la oportunidad, el privilegio de quedarse en casa guardado, una cuarentena cerrada, pues porque vive al día, porque necesita salir a trabajar. Entonces, hicimos esta propuesta para poder desahogar, digamos, dos de las estaciones de metro más importantes, más difíciles, que son Pantitlán hacia el oriente de la ciudad y Indios Verdes hacia el norte. Sin embargo, la autoridad, pues simplemente nos dieron las gracias, nos dijeron gracias por presentar esto, y solamente un gobierno delegacional, que ahora les llamamos alcaldías aquí, sí tuvo digamos, la sensibilidad y pudo abrir una ciclovía temporal de 1 kilómetro, ¿no? Y entonces, pues nosotros estamos todavía a la espera, pues, de respuestas, de alternativas, de proyectos, de qué va a suceder, no solo para
estos momentos graves donde todavía nosotros en Ciudad de México, en México no hemos alcanzado el pico de la epidemia y todavía pues necesitamos tener mucha disciplina y quedarnos en casa lo más posible para hacer más lenta la velocidad de contagio, pero muy claramente vemos que es algo que se necesita hacer para la salida, para los días después del pico de la epidemia. Y ahí es donde no se ve claro qué es lo que la ciudad va a hacer. Y al parecer, porque no tenemos noticias, no hemos visto, pues ahora sí que propuestas, proyectos, planes, no ha habido procesos de trabajo conjunto, pues no parece ser que la bicicleta esté dentro de lo que se está planificando hacia la salida de la epidemia. Entonces, para nosotros esto es gravísimo. Es una oportunidad perdida y es un grave riesgo de que regresemos no solo a lo que teníamos, que era anómalo y que era totalmente, vamos a un nivel de contaminación y de congestión y de problema gigantesco, sino que además, pues la verdad es podríamos incluso enfrentarnos a un panorama peor, o sea, que los problemas que ya teníamos se incrementen, digamos, que el uso del automóvil, que se reduzca el uso del transporte público justo por el miedo del contagio y que entonces veamos niveles de congestión, de contaminación como jamás esta ciudad ha conocido. Entonces, estamos un poco en la disyuntiva de avanzar muchísimo en la dirección correcta o vamos a retroceder, pues ahora sí que quizás una década atrás de cómo estábamos y pues justo estamos un poco a la espera de una respuesta mucho más clara de parte de la jefa de gobierno y de las personas encargadas de la Secretaría de Movilidad dentro de Ciudad de México. Y mientras tanto, como sociedad civil, pues seguimos trabajando. Ahora tenemos con la gente del Estado de México un proyecto para hacer incluso 300 kilómetros, todavía una red muchísimo más profunda, más robusta y que verdaderamente sirva pues no solo a la parte central de Ciudad de México, sino a todos los municipios conurbados. Y pues seguimos trabajando, o sea, me encantará escuchar lo que hacen otras ciudades, sí. ¿A quién tenemos que hacerle el llamado, Arely, aprovechando esta plataforma y que después va a quedar subido? Porque en el fondo, efectivamente, vemos que muchas ciudades están girando en torno a la bicicleta por sus beneficios de partida de permitir por sí sola un distanciamiento social y, como bien señalabas, por ser una herramienta económica y accesible para aquellas personas que no pueden dejar de moverse. Pues aquí muy claramente quien tiene que tomar esta decisión es la jefa de gobierno, que es el equivalente a la gobernadora de la Ciudad de México, y también un llamado a la Comisión Ambiental Megalopolitana, que es, digamos, este organismo de coordinación ambiental de toda la, digamos, la zona metropolitana del Valle de México. Porque aquí, francamente, no podemos pensar que vamos a enfrentar ni los problemas clarísimos de movilidad, que es pues, el tema fundamental, o sea, no hay desarrollo económico, ni acceso, ni empleos, ni nada, sin la posibilidad de movernos, pero además está muy claro y desde antes del coronavirus nosotros ya teníamos argumentos suficientes para actuar en este sentido. Tenemos la emergencia climática encima de nosotros, una necesidad urgente de reducir emisiones. Tenemos en México, creo que es el segundo país con los peores niveles de obesidad y sobrepeso que en este momento están jugando en contra de la población de todo el país. 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños padecen obesidad y sobrepeso. Entonces necesitamos activarnos físicamente, ¿no? Tenemos uno de los congestionamientos más dolorosos del planeta. Estamos siempre en los primeros lugares de dolor al conducir y al movernos. La gente pierde entre 2 y 4 o a veces hasta 5 horas para ir a trabajar. O sea, teníamos de sobra argumentos para actuar en términos de mejorar la movilidad urbana. Es absurdo que teniendo la oportunidad, digamos, de replantear completamente nuestro diseño urbano, el espacio en las calles, las banquetas, el tener más claro y que sobre todo la sociedad, la población tenga más claro que necesitamos hacerlo mejor en todos sentidos, pues este es el momento de poner estos planes ambiciosos, este trabajo súper fuerte para salir adelante, no solo de esta epidemia, de esta crisis global, sino realmente lanzarnos hacia el futuro y lograr una mejor calidad de vida para todos en los próximos años. Gracias, Arely. Quisiera ahora darle la palabra a Belén, que justo cuando lanzamos este artículo la semana pasada, nos contó que habían comenzado a implementarse las ciclovías temporales, los pilotos de ciclovías en Ecuador. Cuéntanos, Belén, cuál ha sido la experiencia en el caso de ustedes a partir de esta crisis sanitaria. Sí, hola a todos. Bueno, quisiera empezarles contando un poco, bueno, me imagino que todos saben, pero Ecuador es uno de los países mayormente golpeados por la pandemia del COVID-19.
no solo porque el virus ingresa con fuerza al país, sino porque el gobierno nacional realmente nos deja en un abandono e impunidad total, nos desmantelan un Estado de Derecho que prácticamente la salud y la educación está totalmente desmantelada, aprovechan que estamos en encierro obligatorio para implantar esto porque saben que si el pueblo ecuatoriano pudiera estar en las calles, estas cosas no estarían pasando. Pero en ese sentido considero que a diferencia de lo que cuenta Arely, estas condiciones tan brutales que vive el país generan que los municipios y la política pública y todas en sí las autoridades empiecen a pensar qué va a suceder con nuestra movilidad, tanto en la pandemia y post pandemia, ¿no? Y en ese sentido encontramos que el 27 de abril la Secretaría de Movilidad de Quito nos lanza la noticia que se van a construir al menos 25 kilómetros de ciclovías emergentes en la ciudad. Personalmente, yo como activista de la bici, lo primero que me empiezo a preguntar es, ¿estas ciclovías realmente van a ser pensadas en la movilidad de los peatones y las ciclistas o van a seguir siendo ciclovías que siguen poniendo al auto en el centro de la movilidad, ¿no? Porque la experiencia que tenemos como ciclistas aquí en el Ecuador, y esto sí como lo digo desde mi cotidianidad y desde mi moverme en bicicleta, es de ver ciclovías que en vez de quitarle espacio al auto, lo hacen en los peatones, ¿no? Vos ves las ciclovías en las aceras aquí en el Ecuador, en medio de los parques, y bueno, en los parques vos dices, bueno, hay más espacio y los peatones tal vez se pueden mover, pero la lógica que ha funcionado en la ciudad de Quito ha sido quitar espacio a los peatones para darles a los ciclistas y ponernos en un enfrentamiento brutal porque no conocemos exacto, no hay espacio para nosotros. Bueno, en ese sentido, esta interpelación parece que ahora la Secretaría de Movilidad sí le interpela un poco quitarle este espacio al auto y empiezan a hacer ciclovías 25 kilómetros para conectar las principales terminales de autobuses con estas ciclovías. Entonces ahí también me surgió otra pregunta. Bueno, también históricamente sabemos que en el Ecuador los buses jamás nos han querido llevar las bicicletas. El transporte público siempre ha rechazado esta intermodalidad, ¿no? Incluso por una experiencia cercana, que es algo que trabajo bastante, como los trabajadores de plataforma en la bicicleta, se conocía que ellos para poder trabajar y ellas para poder moverse tenían que incluso contratar lugares en donde estacionar sus bicis para ellos sí moverse en el transporte público. Bueno, también el municipio de Quito en su página web nos dice, no, vamos a implementar estacionamientos, pero también vamos a obligar a que el transporte público ya cuente con infraestructura para poder movilizar estas bicicletas. Esto te estoy contando que sucede en el papel, ¿no? Yo no he tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, que ya se estén implementando. Lo que hemos podido ver es fotos en donde se está implementando señalética en algunas ciclovías que ya existían y se están señalizando nuevas rutas. Algo también que me parece importante señalar, que es otra cosa que ha caracterizado a la ciudad, es que estas ciclovías y esta infraestructura se ha colocado siempre en estos lugares donde fluye el capital financiero o en los barrios hipster académicos de la ciudad, ¿no? Como poniendo a la bicicleta en este lugar de pareciera que solo las élites las ocupan, o el turismo en la ciudad, en estos centros turísticos, y no pensando en esta movilidad integral de la población en Quito. Donde realmente es necesario. Exacto, o no visibilizando a la bicicleta ni como medio de trabajo ni como medio de transporte. Entonces vos ves común ver en la Amazonas, que es una vía principal aquí en Quito, una linda ciclovía donde se mueven los gringos y europeos turistas que vienen a la ciudad, donde se puede mover el que usa la bici pública, pero no hay una relación, y esto es bastante clasista también, ¿no? Esto pasa en el norte de la ciudad, esto se concentra en los barrios ricos de la ciudad, no pensando también en estas otras personas que están utilizando la bicicleta como medio de transporte para movilizarse, por ejemplo, en los tiempos de pandemia, o para movilizarse como medio de trabajo en la bicicleta. Entonces, estas han sido problemáticas que siempre hemos visto en Quito y que ahora esperamos que no sucedan y que se transformen. Ahora, otra cosa que también hemos problematizado, y me atrevo a decir hemos, porque gracias a que la pandemia coloca como esta nueva movilidad en cuestionamiento y nos obliga a pensarnos otra ciudad, otras formas, las mujeres en Quito hemos decidido organizarnos y pensarnos también cómo incidimos políticamente. Tal vez no desde la política pública, no buscando espacio en la política, en esta política partidista, pero sí pensando, por ejemplo, cómo como mujeres también nos peleamos estos espacios de ciudad, porque no queremos solo ciclovías emergentes en estos momentos de pandemia, sino que queremos también espacio para nosotras, que nuestra posibilidad de movernos seguras se dé, ¿no es cierto? Entonces también plantearnos
que queremos estas ciclovías sí como algo pedagógico para perder el miedo, para usarlas, para movernos, para que podamos, no sé, creo que perderle el miedo a la bicicleta y al ciclismo urbano, pero también desde ahí pelearnos las calles. Muchas, por ejemplo, de mis compañeras problematizaban y decían, chévere que hagan ciclovías, pero ¿cómo también aseguramos que las calles puedan ser nuestras por medio de la bicicleta? ¿Cómo usamos las noches para habitar la ciudad? ¿Cómo visibilizamos que el acoso, por ejemplo, ya no venga hacia nosotras también en este momento en donde la bici es tan importante? Entonces, creo que estamos en un momento, creo que a diferencia de lo que dijo Arely, en donde podemos transformar esta convivencia vial, transformar la ciudad, pero no solo en un sentido de voy a hacer ciclovías emergentes, sino en serio pensarnos del espacio público y pensarnos de estas nuevas formas de movilidad, poniendo en el centro a los peatones y a los ciclistas. Sí, yo ahí, Belén, claro, lo que complemento es como menos urbanismo táctico, más permanencia de este tipo de medidas, en el fondo. Repensemos realmente la ciudad e incluyamos de una vez a las mujeres, no solamente en esta visión de la ciudad, sino en la toma de decisiones. Exacto, sí. Y además, por ejemplo, otra cosa que era muy recurrente en la construcción de ciclovías cuando se pensaron esta infraestructura en Quito, era colocar ciclovías sin iluminación en donde muchas personas, hombres, mujeres, han sido hurtados, incluso violentados, por ejemplo. Entonces, también una de las cosas que decíamos es, bueno, vamos a pelear también porque haya ciclovías iluminadas para que podamos movernos seguras. Y también pensar, yo creo que es súper importante interpelar a la pedagogía. No sirve de nada si se crea infraestructura sin concientizar y sensibilizar, por ejemplo, a los choferes de transporte público, a los choferes de automóviles privados, en qué significa que hayan otras formas de movilidad en la ciudad, los caminantes, los ciclistas, hay gente ahora que va en scooters, entonces también que se nos tome como actores políticos y actores de movilidad en la ciudad. Muchas gracias, Belén. Ahora quiero que hablemos con Paola Tapia. Paola Tapia fue, ya lo habíamos contado en la introducción, Paola Tapia fue ministra de Transporte. Aquí aprovecho de contar que fue una gran aliada para lo que fue el Foro Mundial de la Bicicleta que hicimos en Chile y en general con los colectivos ciclistas. Siempre desde su ámbito, ella también anda en bicicleta. Y acá lo que me interesa también que nos cuentes, Paola, que en este caso sabemos que en Chile no se han tomado medidas, sin embargo, tú tienes una experiencia como ministra y precisamente lo que me gustaría saber es qué falta para que en Chile podamos llevar a cabo este tipo de medidas que sabemos que pueden ir en beneficio de un alto porcentaje de la población, entendiendo que muchos de los viajes que se realizan en Santiago, por lo menos, son en menos de 5 kilómetros. Entonces son distancias que aquellos usuarios podrían verse beneficiados con la infraestructura, aunque sea en términos de piloto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Daniela. Agradecer a Revista Pedalea, que sin duda es un importante referente en materia de ciclismo, en materia de salud, de congestión, de todo lo que significa y trae aparejado el uso de la bicicleta. Mire, me gustaría tratar de dar un enfoque distinto en relación desde las políticas públicas también. Yo creo que es relevante hacerlo como ex autoridad. Yo además trabajé 15 años en el ministerio y por lo tanto, ¿cómo buscar esa forma de conectar la necesidad con las medidas y acciones que se pueden? Una breve referencia que mencionó por ahí al principio, la idea de la desigualdad. Yo creo que si hay algo que nos une como latinoamericanos, más allá de la población de nuestras ciudades, de los aspectos culturales, es la marcada desigualdad. Y esa desigualdad nos ha llevado además en Chile el 18 de octubre pasado y en otras tantas otras ciudades y países a estallidos sociales. Quiero partir desde ese punto, porque el estallido social tiene tres grandes razones de justificaciones de por qué ocurre. Una que tiene que ver con la política y las instituciones, por un descrédito. En segundo lugar, por razones económicas y sociales, por la marcada segregación de nuestras ciudades. Y en tercer lugar, también por razones culturales, marcadas por fenómenos tan relevantes como la migración. Entonces, con esos tres elementos, nosotros hoy día, cuando queremos plantearnos cómo mirar a partir de esta tragedia, que es la pandemia, el futuro, tenemos que mirar esos tres componentes. Tenemos que decir, la pregunta que tú decías, Daniela, ¿cómo lo hacemos? Bueno, política e instituciones. Tiene que existir voluntad política. Sin voluntad política no hay, como decían ustedes en México, ni un kilómetro, no hay nada. Se requiere voluntad política.
En segundo lugar, a propósito de la crisis socioeconómica, necesitamos, evidentemente, poner en la mesa que la bicicleta es un modo no solo sustentable, es un modo también que evidentemente permite mayor acceso de las personas que tienen menos recursos. Y para ello no solo tenemos que pensar en ciclovías, como bien se ha dicho, ciclorrutas, como se llaman en otros lugares, sino también, como se ha mencionado, en estacionamientos. Tenemos que pensar también, muy importante, en cómo se integran con los otros modos de transporte. Nosotros tenemos una red de metro que es la más grande en Latinoamérica, pero necesita integración, no solo subirse al bus, subirse al metro, subirse al tren con la bicicleta. Entonces tenemos que buscar esa adecuación por las largas distancias también que hay que recorrer. Y solo quiero marcar un dato que a mí me parece que es muy gráfico. Se hicieron estudios a partir de datos del INE con mapas de calor para establecer las razones de fallecimiento de las personas. Y principalmente el sector más acomodado, en una mujer, lo reflejo, puede llegar a vivir 16 años más que una mujer que vive en condiciones económicas adversas. Esa es la distancia que hoy día tenemos, 16 años de vida de una persona. Entonces es ahí donde hay que poner el foco respecto a la voluntad política y respecto a la segregación económica y social. Y evidentemente esto también va aparejado al tema cultural y de buscar la forma de ir incorporándonos todos en esta visión de futuro. Por lo tanto, necesitamos más ciclorrutas, vías, más estacionamientos, más integración, pero esto no se avanza si no tenemos la voluntad política, y tú lo decías bien, Daniela, la participación de la sociedad civil es clave. Por eso también los invito a participar en las encuestas que constantemente se están haciendo para tener los datos que igual nos sirven para tomar las medidas en el futuro. Entonces, tenemos que avanzar con todos estos factores en la mesa, mencionar que, reitero, existiendo voluntad política se puede lograr. Hay una encuesta que hizo MapCity con datos duros que arrojaron que desde el 2013 al 2018 aumentó 74% la red de ciclovías en nuestro país. Y eso muestra que también hubo continuidad en los proyectos, que un gobierno que a lo mejor a veces tiene tendencias políticas muy distintas al otro, puede continuarlas. Lamentablemente hoy día nosotros hemos visto muchos de esos proyectos detenidos, no hemos logrado avanzar con el énfasis que se requiere, y hoy día, desde la emergencia, desde la urgencia del COVID, recordemos que estas pandemias nos han llevado en muchas ciudades del mundo a cambiar la movilidad, a establecer, por ejemplo, lo que fue la creación en su momento del sistema de alcantarillado. Surgen a propósito de crisis sanitarias. Entonces aquí no se invertir recursos, se trata del compromiso ético de decir de las autoridades que van a informar, que van a promover el uso de la bicicleta, que se van a poner del lado de la sociedad civil, de la academia y de los expertos, porque esta no es una competencia con el automóvil, sino que esto debe ser un abrirle las puertas a la bicicleta ya con un mayor énfasis político para lograr que esos cambios normativos que en el caso de Chile hicimos, que esos cambios normativos hoy día tengan una expresión práctica en la infraestructura y en fomentar entonces el uso de la bicicleta. Quería referir al tema género, pero ya lo ha abordado la compañera de Ecuador, pero creo que también eso es un tema esencial. La visión de género, la infraestructura de bicicletas y además producto de esta segregación son temas que evidentemente tienen que estar ahí. Por eso lo graficaba en estos 16 años que una mujer en un sector acomodado versus una mujer en un sector que no tiene esas condiciones, tiene una mayor esperanza de vida. Y eso se traduce no solo porque tiene un mejor sistema de salud, sino también porque su entorno, porque todo lo que tiene alrededor, evidentemente, esperanza. Queremos entonces nivelar la cancha, porque de lo contrario, evidentemente, uno podría esperar que todo esto vaya gatillando nuevamente en un malestar. Y esta es una oportunidad para visibilizar y para tratar de eliminar ese sentimiento de frustración que en definitiva existe en muchas agrupaciones y en las personas. Sí, ahí, Paola, la pregunta incómoda, no puedo evitar hacértela. Para que tengamos ciclovías pilotos, ciclovías temporales, las propuestas han venido. Sé por parte del colectivo Muévete, hubo propuestas concretas de implementar pilotos durante el estallido que tú muy bien señalabas, pero también vino del CEDEUS. Estuvimos precisamente en este artículo entrevistando a Tomás, que nos contó que ellos también propusieron una red. Entonces siempre entramos como de quién depende, porque por supuesto voluntad política sabemos que es lo que falta, pero voluntad política de quién, para ponerle, como se dice, la cola al burro. Ministerio de Transporte, en conjunto con los municipios,
sea, ¿a quién tenemos que pedirle que implemente esto entendiendo que va en beneficio? No de quienes somos ciclistas más antiguos y ya estamos acostumbrados a ir por la calzada, sino en aquellos que podrían moverse en bicicleta y hoy no lo están haciendo porque no se sienten seguros de hacerlo. Bueno, sin lugar a dudas, es diferente la situación en Chile a la de otras ciudades de Latinoamérica, en que los municipios y los gobiernos regionales tienen también un tema de compromisos y recursos, además, ¿bien? Si nosotros lo situamos en un tema de competencias, la verdad es que las competencias están bastante compartidas. Y por ende, en mi opinión personal, esto se trata de un plan a nivel nacional que debe ser liderado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en nuestro país y que tiene que contar con financiamiento público, evidentemente, fiscal, que tiene que también complementarse eventualmente con aportes desde el gobierno regional y evidentemente también de aquellos municipios. Y por eso yo he promovido incluso una modificación de la ley de fondo común municipal, porque nosotros tenemos, a propósito de esta desigualdad graficada en estos 16 años de vida, tenemos municipios que tienen recursos para darle a los municipios más pobres, pero esa no es la fórmula. La fórmula es modificar legalmente la distribución. Si queremos un país más equitativo, necesitamos nivelar la cancha en todos los niveles, normativos, de recursos, y evidentemente eso nos va a dar oportunidades de crecimiento macroeconómico. Quiero hacer el punto, porque muchas veces no se ve que la misma OECD, que misma Naciones Unidas nos ha dicho, Chile alcanzó cobertura, por ejemplo, en salud y educación. Su problema es de calidad. Y si sigue estancado, el crecimiento económico también se va a estancar. Entonces, para aquellos que quieren ver esto en cifras, quiero transmitirles que la inequidad y la desigualdad también nos golpean fuertemente en esas cifras económicas. Súper buen punto, Paula. Muchas gracias. Vamos a tener una segunda ronda. Damos paso a Leo Spineto desde Buenos Aires. El único hombre de este panel, primer panel que podemos decir, all female panel. Así que, hola, Dani, ¿cómo andan? Representando a Buenos Aires, bueno, ustedes están en una situación parecida a la nuestra, con ganas de que se implemente esta medida en el fondo. También desde sociedad civil, entiendo que desde Argentina en Bicicleta han impulsado y otras organizaciones. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Buenos Aires. Hola a todos. Bueno, no puedo sumar más cosas de las que han dicho que son súper interesantes y no podría agregar algo más de interés a eso, que uno aprende todo el tiempo. Sí agregar también una capa más de que en Buenos Aires y en Argentina no ha habido ninguna acción a nivel funcionarias del país y de la ciudad en la que vivo, nada. Extrañamente, en la ciudad que vivo, Buenos Aires, digamos, un gobierno liberal que en algún momento introdujo la bici fuertemente en la ciudad y con una red de ciclovías interesante. No ha habido noticias alguna, incluso en el día de ayer se ha manifestado oposición como pidiendo por la bici, en una actitud interesante y llamativa al mismo tiempo, que uno dice, ¿cómo puede ser que la oposición que criticaba mucho al gobierno de derecha por esto, ahora la está favoreciendo en algo que se genera muy interesante y contradictorio, ¿no? Pero pensaba este fin de semana en esta conversación que íbamos a tener y decía, ¿cómo hacer los activistas, las activistas y les activistas a hacer algo en este momento? ¿No? Porque yo hace 60 días que estoy acá adentro y salgo solamente a comprar, e incluso la primera vez que salí tenía miedo porque la bici está vista a veces como algo recreativo y que no podrías hacerlo. Entonces dije, no, la primera vez dije, no voy a salir en la bici, no tengo ganas porque aquí en Buenos Aires y en Argentina es obligatorio. Las primeras semanas era rotundo el acatamiento, la gente no salía a las calles salvo para comprar a una farmacia y quien tenía que trabajar esencial. Entonces, hasta me tomé el atrevimiento de no salir en bici, caminar, porque tenía miedo sobre eso. Entonces, ¿cómo actuar eso? ¿Cómo actuar? Argentina en Bici actuó en bloque rápidamente, más que nada en campañas de comunicación. Se ha juntado todo el país, gracias a las redes, a la tecnología, nos ayudan mucho a estar muy conectados y a preparar con campañas que muestran lo que está sucediendo, por lo menos como proyecto, tanto lo que estaban contando las compañeras aquí durante de cada ciudad, o lo que está sucediendo en Europa, lo que puede suceder en otros contextos, pero que nos sirve a nosotros para mostrar a nuestros funcionarios que
hay que actuar, hay que hacer algo, en un momento en que yo pensaba en que nadie se da cuenta, en que nadie le molestaría esto. ¿Quién le va a molestar que le saques un carril o 2 carriles en una avenida de Corrientes que tiene casi 9 metros de ancho? Puede ser que haya alguno o dos que les moleste, pero qué mejor momento que actuar para poder ganar espacio. Pero bueno, no ha habido ninguna novedad. Eso con respecto a la Argentina, digamos, se ha unido así AVI y ha trasladado en la comunicación, ha tenido bastante repercusión. También se trabajó mucho en el Día de la Bici, todo a través de las redes, ¿no? Porque uno, como activista, lo mismo. ¿Cómo hacemos a llevar? Se trabajó mucho en el Día de la Bici. Y en Buenos Aires se volvió a juntar la mesa de la bicicleta, organizada por la Asociación Ciclista Urbanos, que venía hace ya bastante tiempo con la mesa y en contacto con el gobierno, trabajando bastante. Se hizo se logró a partir de ACU una posible reunión que finalmente la semana pasada fue cancelada para esta semana, y algunas organizaciones, lo mismo con la tecnología que nos apoyó, pudimos reunirnos y juntarnos en pensar estrategias y pedidos concretos, como ciclovías en avenidas. Les cuento a los que nos escuchan desde otras ciudades y demás, que el gobierno de Buenos Aires ha tomado la estrategia, cuando arrancó con las ciclovías, de no ponerlas sobre avenidas. Entonces pensábamos nosotros, los activistas, de buscar este momento para volver a insistir. Sabemos rotundamente que no quieren las ciclovías para avenidas, sería largo explicar ahora cuáles son sus fundamentos, pero insistimos en esa idea, en proponer ciclovías por avenidas, porque creemos que es el momento, como decía antes. También en pensar en calles exclusivas, las organizaciones, mucha gente propuso calles exclusivas para bicis. Otras cosas interesantes que se propuso, que Francia está implementando, hoy yo lo estuve revisando y realmente es algo real, es ofrecer dinero a través de las organizaciones. Se armó una plataforma, estoy hablando de Francia, de hasta 50 euros para que las personas que quieran reparar su bicicleta y ponerla a punto, salir a moverte en bicicleta en distancias cortas. Desde Visibilizados arrancamos con la campaña de la bici de distancia, algo de sentido común que, o sea, te da 1,5 metros, por lo menos, con los ciclistas de adelante y el de atrás. Es obvio, y enfocarnos en esa gente que nunca se subió a una bici o que no la tiene tan cerca, no en la gente que sabemos que va a moverse en bicicleta. En tratar de ganar adeptos que probablemente y lamentablemente vengan del transporte público, se bajen del... Por ejemplo. ¿Qué? Por temor, por ejemplo. Por temor, porque otra de las cosas que ha pasado, nuestro presidente de la Nación no ha sido tan literal como yo lo voy a transmitir, pero en mi sensación cuando lo escuchó, demonizó el transporte público pidiendo que se lo use lo menos posible y no ofreciendo otra posibilidad de moverte. O sea, si vos trabajás esencialmente en medicina y tenés que ir a trabajar, bueno, entonces no me subo a un transporte público, voy y me compro un auto y voy a trabajar en auto. ¿Cómo hago? Si no tengo ese dinero, no quiero moverme en auto, ¿qué hago? El gobierno no ha cedido ninguna opción respecto a eso y ahí estamos, esperando a la expectativa de que realmente de alguna manera, en algún momento llegue. Yo cada vez soy más negativo, lamentablemente, porque hay hay cierto cambio, hay cierta flexibilización ya, es rotundo la cantidad de autos que ya están moviéndose por la ciudad, y no sé lo que nos espera, ¿no? Entonces, seguiremos con la insistencia a través de las organizaciones, espero que se escuche. Hubo algún mensaje hace 2 días atrás del ministro de Transporte de la Nación, hablando de bicisendas con solamente el gobierno de la ciudad. A nivel país no hubo, salvo algunas cosas muy chiquititas, pero lo mismo. El gobernador de Jujuy, por ejemplo, diciendo que estaban pensando en la gente que se mueve en bici, que hace deporte, confundiendo aquí de nuevo con esta idea de que el que se mueve en bici no es un trabajador o una trabajadora, sino que el que sale a pasear, entonces, algo recreacional. Sí, confundiéndolo, pero al fin diciendo algo, ¿no? Interesante, pero nada tan tremendo. Así que esa es es todo expectativa y también contradicción, porque uno está adentro y el activismo es algo de salir y ocupar,
y de protestar y de implantar cosas. Así que es medio contradictorio, porque todos en el relato saben que el transporte público sería un problema a la hora de salir. Pero nadie está pensando otra salida que sea, bueno, si vos tenés posibilidad de un auto, subite a un auto y si no, bueno, nada, contagiate y no hay otra opción pensada, ¿no? Es lo mismo. Así que, nada, la expectativa y contradictorio. Me cuesta muchísimo también pensar en que sean temporal, proponer lo temporal. Me gusta más decirle provisorio, porque lo temporal es lo que puede estar pasando en España ahora, que se liberan los fines de semana las calles para la gente, pero me cuesta pensar que eso va a ser para siempre, ¿no? No me quiero comer la curva de que ese espacio lo estamos ganando ya. Quiero pensar que esto puede ser temporal y que una vez que esto pueda superarse, se vuelvan a cerrar las calles para ganadas, para los que corren, para las bicis y se siga con el auto. Me interesa más pensar en algo provisorio que pueda mejorarse. Muchas gracias, Leo. Ahora justo vamos a dar paso a algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Matías Koch, que es un compañero, un ciclista chileno, que pregunta a las y los panelistas cómo relevar el sentido de urgencia para la ejecución de proyectos cicloinclusivos que llevan, el uso acá un chilenismo, puso lateramente, o sea, como aburridamente, años en estudios y planes. Aquí no sé si alguien quiere tomar la palabra para responder esta pregunta. Pues yo diría que, a ver, la urgencia está aquí, la necesidad está aquí. No la estamos inventando, no necesitamos más datos, ¿no? Un poco creo que una parte importante de la toma de decisiones en muchos lugares se detiene o utiliza esos mecanismos de planeación, de estudio, de progresión, ¿sabes? Para aventar hacia un día futuro la solución. Nosotros necesitamos soluciones ahora, las necesitamos ya. Y son costo efectivas. Lo que nosotros estamos pidiendo es una cosa costo efectiva, que realmente es una fracción de lo que cuesta cualquier pequeña adecuación o cualquier pequeña obra para el automóvil, ¿no? No es un dinero que no tengan. Y es una necesidad real, que es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Quién se va a contagiar y quién, además, las personas más pobres, la gente que tiene menos recursos, es la que además tiene un riesgo mucho mayor de morir. Entonces, es, a ver, déjense de discursos, déjense, ¿sabes?, de retórica. La justicia empieza ahora. La justicia en la calle empieza ahora. Y tienes el dinero. Luego que necesitas es la voluntad política de hacer lo que se tiene que hacer. Basta de, ¿sabes? Aquí está el cambio climático, aquí está la obesidad y el sobrepeso, aquí está la mala calidad del aire, aquí tienes que mover una economía. No hay posibilidad de una economía reactivada sin movilidad. Entonces, esta es la hora. Esto es lo que hay que decir con toda claridad. Y a ver, no tenemos ya tiempo para discursos y para buenas intenciones y para buenos planes en 10 años. No, es ahora. Entonces, aquí yo quisiera invitar a toda la comunidad ciclista, al activismo de América Latina, a rebelarse y a decir, basta ya, este es el momento de hacer las cosas. Tienes una crisis global que está cuestionando absolutamente todo el paradigma de la economía y de la ciudad. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no son ustedes, ¿quién? Es ahora y no hay para atrás. Entonces, ojalá seamos capaces de, como comunidad ciclista, tanto activistas como funcionarios, como consultores, como académicos, ser capaces de decir basta ya y aventar esto hacia adelante. Necesitamos una ciudad decente, justa, sostenible, saludable. Si no es ahora y si no somos nosotros, ya no hay futuro, no hay más décadas para pensar. Muchas gracias, Arely. Quería, darle paso a Paola Tapia, a ver si también nos da su opinión de esta pregunta, y también dar paso a la última pregunta que tenemos como ronda, porque el tiempo se nos pasa volando, nos quedan 15 minutos, que tiene que ver, primero, Paola, ¿qué te parece a ti como respuesta ante ese sentido de urgencia? ¿Cómo relevamos el sentido de urgencia a estos proyectos que sabemos que existen, pero efectivamente viven un poco dormidos, ¿no? Y si no es ahora, como dice Arely, ¿cuándo? Y te dejo de inmediato la segunda pregunta, que va a ser también para el resto de los integrantes del panel, que tiene que ver cómo piensan que va a ser esta nueva ciudad. Más allá de la praxis, ¿cómo soñarían que fuese esta ciudad? ¿Qué piensan que debe tener esta ciudad
considerando que hablamos de una nueva vida, que tal vez sea muy distinta a la que dejamos anteriormente? Bien, a ver, muy breve, para respetar todos los espacios. Creo que primero, como activistas, como academia, como ex autoridades, todo lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios. Y me refiero a ocupar los espacios en todo sentido, a escribir columnas, a hablar con los amigos, a ocupar las redes sociales, porque si no ocupamos los espacios, esto no va a trascender, porque la ciudadanía también necesita de nuestra propia información y por eso es que los datos también son importantes, no solo para hacer las políticas públicas, sino para informar a las personas, que a diferencia nuestra, que estamos en el día a día en esto, no necesariamente saben por qué es más beneficioso una bicicleta que un automóvil. Entonces, no nos cansemos de repetir, de ocupar espacio. Y en segundo lugar, algo muy importante en las políticas, rendición de cuentas. Nosotros tenemos que exigir el accountability a nuestras autoridades, y esa rendición de cuentas es legítima y tiene sede en la sociedad civil, en el propio Congreso Nacional. Aquí también hay que ir, hay que buscar esos aliados en el Congreso Nacional y hay que poner más personas del lado de la movilidad sustentable, por la vida, por lo que significa. Entonces, ocupar espacio sería mi mensaje y también muy importante la accountability a las autoridades. ¿Y cómo pienso la ciudad? La verdad es que es difícil porque yo soy una persona muy creativa y muy activa. Entonces, la verdad es que todos los días me amanezco pensando en ideas y en sugerencias que podríamos implementar. Entonces, qué gana de poder estar en el servicio público, ese que corre por mis venas, digamos, para poder aportar en esta crisis. Por eso ocupo este espacio para poder transmitir que esa ciudad que queremos primero la tenemos que escribir juntos. Esa ciudad la tenemos que hacer en forma horizontal porque hoy día las políticas públicas se hacen así. El que no entienda y el que siga actuando con prepotencia, pensando que tiene la verdad es que no va a llegar a ninguna parte. Entonces, la ciudad que queremos tiene que ser construida por todos, tenemos que buscar esos espacios y tenemos muy importante que generar esa hoja de ruta exigiendo plazos. Yo creo que eso también es muy clave. Ya no están las reuniones para decir lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Lo que necesitamos son plazos, que las autoridades nos digan, y de esa forma poder rendir cuentas y poder decir luego qué fue factible realizar. No es casual que las grandes crisis se hayan detonado, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Chile, por temas relacionados con el transporte. Así que, ojo, porque eso está relevado por la ciudadanía como un tema prioritario, y una autoridad que lo ve es una autoridad que no está escuchando. Muchas gracias, Paola. Belén, justo que tocó el tema, Paola, hemos estado viviendo Chile-Ecuador procesos bien parecidos, en el fondo, desde el punto de vista del estallido. Siempre comento que para muchas ciudades hablan de que estamos en una crisis hace 3-4 meses y la verdad es que nosotros la estamos viviendo desde octubre, como bien relataba Paola, ¿no? Y bueno, quisiera saber efectivamente también tu mirada también como feminista, ¿no? ¿Cómo ves esta nueva ciudad? Porque también varios de los temas que hablamos tienen que ver un poco con el urbanismo feminista o el urbanismo de los derechos humanos, que precisamente alude a relevar las diferentes movilidades que tenemos las diferentes personas, los diferentes usuarios, y no pensar en este tipo prototipo, ¿no? Que muchos ingenieros, urbanistas, ven más bien desde el computador, pero con poca experiencia de usuario, ¿no? Entonces, cuando soñamos o cuando pensamos cómo deben ser estas nuevas ciudades y tenemos esta importante oportunidad de repensarlas casi desde cero, porque no vamos a poder retomar la vida como la teníamos antes. Entonces, ¿cuál es tu mirada de esta nueva ciudad y, por supuesto, la integración de la bicicleta? Bueno, yo voy a ser como... Voy a soñar en grande y pensaría que la ciudad que yo quisiera construir y esperaría que podamos construir es una ciudad que ponga en el centro la vida. Las feministas siempre estamos hablando de que el cuidado sostiene la vida, que nuestro trabajo sostiene la vida, ¿no es cierto? Entonces, qué hermoso pensarnos una ciudad en donde ya no esté manejada por la clase política llena de hombres, burgueses, que les interesa la bici como un negocio, implementar ciclovías sí en la ciudad porque la bici es un gran negocio para ellos, sino en serio, ¿cómo hacemos que la bici, aparte de construir esta movilidad y ser un medio de trabajo, por ejemplo, conecte negocios locales? ¿Cómo hacemos que no sé, que el mercado financiero, el capital financiero no sea el centro de nuestras vidas,
sino nuestra vida. ¿Cómo hacemos que la solidaridad, la empatía y el cuidado se pongan en el centro en una ciudad? ¿Cómo hacemos que los espacios públicos sean habitados por niñas, jóvenes, mujeres, hombres, diversidades, sin que haya vulneración, sin que haya señalamiento? ¿Cómo hago para que una ciudad en donde yo me muevo no tenga que alguien decirme lo bonito que está mi cuerpo o lo mal que pedaleo, en vez de acercarse con una solidaridad? Por ejemplo, si me ve pedaleando mal y decirme, mira, el asiento lo puedes ubicar así, el manubrio no sé qué, porque creo que eso también es construir ciudad, construir desde la vida. Por ejemplo, con los trabajadores de plataformas, que es como lo más cercano que les decía que conozco, es acercarte y decirle, mire, este es tu medio de trabajo, trabajas entre 8 y 12 horas diarias pedaleando, pero ¿cómo hacemos para mejorar esas condiciones? ¿Cómo pensamos en esta interdependencia en las ciudades? No sé, creo que la movilidad es importante, pensar en nuestro trabajo es importante, pensar en cómo, en mi caso, en mi país, es un país tremendamente agrícola, cómo juntamos, por ejemplo, las economías populares y solidarias con las de la ciudad y le quitamos este lugar a las grandes cadenas que el capitalismo y el Estado ecuatoriano han puesto en el centro en medio de esta pandemia. Entonces, eso para mí sería construir ciudades que pongan en el centro la vida y la vida de todos y todas desde el mismo valor, con la misma importancia, porque eso también la pandemia nos ha demostrado, al menos en el caso ecuatoriano, que para la clase política hay vidas que no importan, hay vidas que pueden ser desechables. Entonces, a mí me parece importante que decir como mujer, como ciclista, como citadina, como no sé, como persona, que mi vida importa como la de todos los demás, ¿no? Y creo que eso, pensarnos de esta interdependencia, llegar a esta, no sé, una utopía en el que todas, todos, todes podamos tener acceso a las cosas básicas y podamos sostener la vida humana y no humana. Lo que dijo Arely me pareció importante. ¿Qué más urgencia queremos si el planeta nos está diciendo que está enfermo y que estamos acabando con él? ¿Cuánto más vamos a permitir que se sigan comprando autos en vez de promover que se usen bicicletas? ¿Cuánto más vamos a permitir que se siga usando el dinero público para promover que los grandes, no sé, consorcios sigan vendiendo y contaminando el planeta en vez de promover bicicleta pública realmente gratuita, hacer ejes, por ejemplo, alrededor de la ciudad que ya no estén solo centrados en esta relación de las clases medias y altas? ¿Cómo promovemos eso? Entonces, creo que más bien es un reto para todos y todas, ¿no? Es nuestra ciudad, nosotras la habitamos, nosotras la vivimos y las calles son nuestras. Entonces, es empezar a habitarlo, empezar a pelearlo. Y claro, ustedes, compañeros de panel, muchos lo harán desde la política pública, nosotros un poco más anarquistas lo haremos desde las calles y peleándonos la política también desde ahí, porque para nosotros lo personal es político y hacer bici es político. Entonces también promover eso, promover que las mujeres sepamos más, por ejemplo, de mecánica de bicicleta, que ocupemos muchos más de estos espacios y podamos quitarle este lado que esta división de géneros le ha dado a la bici, como pensar que solo los hombres conocen de estas cosas, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Belén. Nos quedan poquitos minutos, así que le doy pase a Leo para que nos dé y cerramos con Arely. Queda más nada que suscribir lo que han dicho mis compañeras. No puedo agregar más cosas interesantes como antes. Solo decir qué papel queremos como cicloactivistas, qué papel queremos jugar nosotros en ese cambio, y que es un hecho, como dice Arely, que tenemos que cambiar, que esto ya está, hay que cambiarlo, y que nosotros también podemos formar parte de ese cambio, y qué cosas vamos a hacer para cambiar también. Porque todos formamos parte de un círculo que es una autocrítica, por supuesto, de esto, pero de ese círculo, ¿cómo uno puede cambiar? Les doy un ejemplo y cierro con esto. Lo que decía Belén, lo que hizo un grupo de compañeros acá en Buenos Aires, se quedaron absolutamente sin. Ellos trabajaban muy al día, formaron se agruparon en 4 o 5 chiques y armaron un grupo absolutamente autogestionado de bicimensajeros. Y están teniendo un éxito rotundo en Buenos Aires y están administrándose todo ellos. Nada más que ellos hacen todo vía Instagram, no se hicieron una aplicación, no pensaron en desarrollos súper tecnológicos y están teniendo mucho éxito y se lanzaron como al mercado de las comunicaciones. No somos Rappi, no somos Globo, no queremos regalar nuestro trabajo, queremos trabajar y queremos hacer algo con derechos. Y digo, esto es lo que dice Belén, y se me ocurre pensar eso.
ellos se animaron y lo están haciendo, digamos. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para cambiar esa situación? Y no solo decir que el resto debe cambiar. Eso es lo único que puedo sumar. Muchas gracias, Leo, y cerramos con nuestra amiga Arely, desde Ciudad de México, para que nos des tus impresiones al cierre de cómo piensas que será esta nueva ciudad. Yo creo que esta crisis nos ha revelado como nunca, con toda claridad, lo cerca que estamos unos de otros, lo unidos y conectados que estamos entre nosotros, ¿no? Que esas fronteras son un invento político, histórico, pero que realmente, ¿eso qué? ¿No? El aire es libre y los pájaros y el agua. Necesitamos superar esas visiones centradas, digamos, en esas limitaciones, tanto de nuestras maneras de ver y de entender las cosas como de acercarnos a ellas. Y quisiera a lo mejor decir esto que también se lo he escuchado, lo leí, como que decía Greta Thunberg, esta niña sueca, que decía, nunca creas que eres lo suficiente, que eres pequeño, tan pequeño como para no contar, como para no hacer una diferencia. Y este es nuestro momento. Este es ese momento, en donde nosotros tenemos que ser capaces de revelarnos a un punto en donde podamos llegar a la profundidad que nos está proponiendo Belén, a la capacidad que nos propone Paola de ocupar espacios, a la innovación que nos cuenta Leo, ¿no? De las chicas, de los chicos, a inventarnos otra vez. La autoridad pues va a hacer lo mejor que pueda, con lo que pueda, hasta donde los empujemos. Si nosotros realmente queremos ciudades incluyentes, justas, sostenibles, saludables, vamos a tener que salir y hacerlas, como decía uno de los grandes luchadores mexicanos del siglo XIX, pues parafraseándolo les diría, pues los derechos, la ciudad, el futuro es de quien lo trabaja con sus manos. Y ese es nuestro momento. Entonces, es un poco el decir que cómo necesitamos salir y empujar con toda la fuerza, ocupar todos los espacios, hacer todas las iniciativas. Este es el momento para salir y decir, necesitamos ya una ciudad distinta, una economía diferente, un contrato social diferente, y ese va a tener nuestro rostro y va a ser humano y va a ser solidario si nosotros lo hacemos. Eso no puede venir de nadie, no va a bajar del cielo, no viene de la religión, no nace de un cuerpo supranacional que no existe. Si vamos a ser hermanos y hermanas, pues necesitamos portarnos como tales y ser un poco lo que también decía Gandhi, seamos el cambio que queremos ver. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Arely, por tus palabras. Y aquí los dejo con una frase que Paola y yo conocemos bastante, que tiene que ver con el estallido, y es: démosle con todo, porque si no, ¿para qué? Así que esperamos que cada uno desde sus territorios pueda seguir avanzando, que nos mantengas al tanto. Esperamos que a quienes se conectaron les haya gustado esta conversación, esperamos poder repetirla. Y muchísimas gracias por darse el tiempo de compartir con Revista Pedalea, y gracias a la Fábrica de Medios que nos facilitó este espacio y catapultó la voz que hoy estamos aunando en esta conversación. Muchas gracias. Abrazos, hermanos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao.